Para comenzar la charla, voy a usar como disparador un argumento de Thomas Kuhn. Él decía que la verdad científica es relativa al paradigma vigente, afirmando que lo verdadero en un paradigma puede no serlo en otro. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la verdad científica para vos? Bueno, David, muy buena pregunta, ¿eh? Porque quizás, mira, yo te la reformulo. ¿Existe la verdad científica? ¿Es posible abordarla? Partimos de esa idea, ¿no? La ciencia tiene como objeto, como finalidad, la verdad. Y después, incluso sobre todo eso, hay otra pregunta más. Viste que las preguntas abren lo simbólico, ¿no? Sobre la pregunta está acotada, pero está muy bien porque introduce axiomas, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué es la verdad? Viste que en esos debates por ahí que se dan de la cuestión ciencia o, no, o pseudociencia, ¿es la verdad una cuestión temporal? ¿Puede haber una verdad temporal? Porque me gustó esa introducción que dijiste, es decir, si Thomas Kuhn dice que la verdad científica está asociada a un paradigma, ¿ese paradigma es temporal? Si es temporal, entonces es verdad. Entonces, si nosotros logramos definir, para ponernos de acuerdo, ¿no? No esta charla, sino en lo general, ¿no? Estoy hablando de todo. ¿Qué definimos como una verdad? Entonces, a partir de ahí podemos encontrar una respuesta, si se quiere, precisa o abrir más preguntas que me lleven a esa pregunta, a esa respuesta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo lo plantea, desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a decir, la verdad, por definición, voy a definir la verdad, es atemporal. Porque si no, no fuera verdad. Puede estar plagada de certezas, de aproximaciones, pero definiendo la verdad como algo atemporal, por lo tanto que trasciende a todo paradigma y a toda época, entonces la verdad científica no es posible. Está vedada la verdad para la ciencia. Sí, lo que se puede hacer es estructurar, ¿sí? eh, una especie de, bueno, como se habla, ¿no? Estas teorías que tienen ciertas estructuras. Hay mucha confusión hoy en la modernidad de lo que es una teoría científica, de lo que es la palabra teoría en sí, ¿no? Por eso, viste que en mi canal yo me dedico a definir las palabras, pero no para agregar laberinto. Me meto en el laberinto de la palabra y después trato de salir para ver si nosotros podemos abrirla y de eso extraer cuestiones. Entonces, las teorías científicas justamente son temporales, como bien dice Thomas Kuhn. Entonces, tomando ese filtro, la verdad científica para mí no es posible. La tiene vedada la ciencia, la verdad. Tal es que en ciertos debates que yo he entrado, en esta cuestión del debate cosmológico, yo le preguntaba siempre, por ejemplo, a un científico, a un físico, después a un doctorado en física, le pregunté, y bueno, ¿y para qué está la ciencia? Uno, fíjate vos, dos muchachos, ¿no? Un argentino y un español. De estos debates interesantes que se arman, uno me dijo que, le digo, ¿y para qué está la ciencia? Y él me dijo, la ciencia está para explicarte las cosas. Que los para qué se lo dejemos a los políticos. Y el otro, la misma pregunta, me dijo que la ciencia explica los cómo, que los por qué se lo dejemos a los filósofos. Entonces yo ante esa respuesta decía, bueno, ¿y usted para qué está? No, nosotros te lo explicamos. Sin embargo, partiste de una idea de que la ciencia puede hablar de verdad. Pero cuando vos lo toreás un poquito, voy a hablar bien en argentino, lo corres un poquito, te dicen, no, no, no existe la verdad en la ciencia. Esta es una verdad científica, te dicen, hasta alguien que venga y la refute. Entonces no es una verdad. Partiendo de la definición, David, que dijimos recién, ¿no? Que si para mí la verdad es algo atemporal, por eso es verdad, trasciende el tiempo, de ahí que se acerca un poquito a esta raíz mitológica, ¿no? El mito como persistente, continuo, persuasivo, histórico, que trasciende la época. Entonces, no existe una verdad, no es que no existe, no es posible la verdad científica. Sí es posible que algo se explique de tal manera que se acerque de manera muy profunda a una verdad. Pero eso no es la verdad.
porque si mañana se refuta, incluso para que sea científico te dice que debe ser pasible de ser refutado o que sea probado, mínimo que sea probado, es decir, que pueda estar. Eso es una de las exigencias del paradigma científico. Eso es una de las exigencias del método científico, ¿no? La falsabilidad. Entonces, sí, falsable que tiene que ser probado, ¿no? No que sea falso, sino que sea falsable, que pueda hacerlo. Pero lo que no sabe el científico, que como bien dijo Thomas Kuhn, y ahí le vamos a rescatar su frase, está estructurado en un paradigma. Y un paradigma es un lente teórico, una modalidad, una manera de ver el fenómeno que se me enfrenta. Hay una frase que te escuché decir en uno de los directos, que decías que una cosa que pueda ser explicada no la convierte en verdad, y un poco sintetiza lo que acabas de comentar, me parece. Y una pregunta que traigo a colación de esto es, ¿por qué es importante saber si algo es verdadero? Usaste otra palabra, ¿eh? No dijiste si algo es verdad, si es verdadero. Es muy interesante eso, ¿no? Esa cuestión es absolutamente profunda e individual, pero que resulta que tan individual es que después se empieza a compartir, porque hay un temor, parece intrínsecamente humano, ¿no? Algo específicamente en las entrañas, como diría, del humano, que justamente busca la complicidad de esa verdad. Claro, uno tiene que decir, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué alguien, quién es el que busca la verdad? Entonces, si el que la busca es Laporta, si la busca, ya existió, la tuvo alguna vez porque se le perdió, si no, no la busca. Alguna vez tuvo que haberla tenido. O algo está dentro del que busca eso. Porque el que busca es que algo lo recuerda. ¿Sí? Si no existiera la verdad, como hoy se cree en el posmodernismo, ¿no? Bueno, todo es relativo. Entonces, no podría buscarse. Es más, no habría razón del enojo ante la mentira. Porque hay algo que uno dice en cualquier sala donde hay más de 20 personas. Uno pregunta y diría, ¿a alguien le gusta que le mientan? ¿No? Y nadie puede decir que sí. No hay nadie, aunque pueda decir, bueno, a mí me gustan esas mentiras. No, en realidad, porque vos considerás que esa mentira famosa llamada piadosa, viste que se dice así en la cultura, en realidad tiene que ver con ese, yo sé que no es, pero me gusta. Eso es otra cuestión. Yo sé que no, pero, ¿no? No que no sé. Si vos no supieras, cuando te enterás que no es, ahí empieza vamos a decir así una palabra vulgar, ¿no? Un quilombo empieza, un problema. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que la cultura dice y desde qué lugar lo estamos mirando? Si desde el sujeto o desde lo general, desde el individuo o de lo colectivo. Hoy se cree que la verdad objetiva, al estar parada la sociedad en el paradigma científico, está afuera. Por eso se dice que se es objetivo cuando se habla de afuera y se es subjetivo cuando se habla de adentro. Mas esa línea para mí es inversa, porque uno es objetivo porque es verdadero, si lo es. Entonces, desde mi punto de vista, nuestra visión, nuestra línea, y cuando digo nuestra, tengo que hablar de compañeros, camaradas, nuestra manera de abordar esta cosmovisión, es decir, que la verdad es objetiva si la expresa el individuo y es subjetiva afuera. Partiendo de esa base, entonces se busca la verdad porque el individuo es verdad. Si usted cree que no es de verdad, entonces no hay verdad. Lo primero que tiene que preguntarse el sujeto es, ¿usted es de verdad? Esta es una palabra del Lole, le mando un abrazo grande, donde dice, si usted se considera que es de verdad, entonces, claro, lo que está buscando afuera es que se parezca a eso que usted percibe adentro, pero parte de adentro. Por eso lo busca. El tema es qué orientación tiene.
De ahí que usamos la palabra esta que vos dijiste en la pregunta, verdadero. Esta frase que siempre digo, no podemos estar equivocados, pero somos verdaderos. Cuando uno es verdadero, es verdad en el acto. En el acto. Aunque pueda no tener toda la información de todas las cuestiones que hayan alrededor. Es decir, este famoso cilindro, ¿no? Este ejemplo del cilindro que se proyecta en una pared, ¿sí? Y expresa un círculo, y se proyecta en la otra pared y expresa un rectángulo. Y el círculo y el rectángulo son certezas. Y el cilindro también. Pero usted no es ni el círculo, ni el rectángulo, ni el cilindro. Usted es el observador. Entonces, fíjense, para cada uno de ellos, la verdad existe porque comparte una parte de esa verdad. Por eso nosotros hablamos de una verdad. Porque cada uno es verdad en sí mismo, si se considera así, por supuesto. Si no se considera verdad, que ahí aparece la trampa de la modernidad en la cuestión Matrix, no, es toda ilusión hasta usted mismo, ¿no? Todo es ilusión hasta usted mismo. Y entonces en esa cuestión usted no existe. Y entra una especie de neurosis, psicosis. No, estoy hablando de la palabra, David. Yo no tengo ni el título ni la matrícula para hablar en términos de enfermedad. Estoy hablando de esta cuestión de lo que se cree en lo general, ¿no? Lo colectivo y lo que se cree en la cultura. Aparece esta cuestión de el famoso conspiranoico de la conspiración, ¿no? Esta cuestión de todo el mundo me está afectando, empiezo a mirar alrededor y parece que todo el mundo me aborda. Ahí no hay valía del individuo. Entonces, desde este punto de vista, si usted es de verdad, usted es la verdad. Pero ¿qué pasa? En esta cuestión de que no hay manera de que uno pueda admitir la soledad, ese vacío, intenta encontrar esa verdad que uno tiene en el otro. ¿Y sabe qué? Sí existe. Cuando usted en ese momento, por eso es verdadero en ese momento, coincide en acto con el otro. Ahí se considera, ahí aparece el concepto de camarada y amada, ¿no? En estos dos flancos, en el amor y en la guerra. Porque coincide en acto. En este acto, en este objeto, en esta misión que tenemos, de lo que fuere, coincidimos en una verdad, pero no en todo. En ese punto es que uno busca los famosos afines. Ahí tengo dos disparadores de lo que acabas de comentar. Primero mencionaste el posmodernismo. ¿Y qué pasa con la desinformación que hay hoy en la sociedad? ¿Cómo lo ves eso? Y después te hago la segunda pregunta. Mira, me gusta la expresión, ¿no? De hecho, soy muy pesado con las palabras. No hay desinformación, hay información engañosa. Porque desinformación sería que no hay. Lo que hace el sistema, y eso es para mí el gran conflicto que tiene una cosmovisión plagada de datos, es que es el dicho que nosotros todos tenemos. Si usted quiere ocultar un elefante, ¿qué hace? Trae otros 20. Entonces el sistema lo que hace, o el mecanismo mental, nadie resuelve la salida del laberinto ampliando el laberinto. Entonces lo que hace el sistema es plagar de datos y más información para que usted no logre parar la mano, como se dice, filtrar ese dato y después lo coteje con la orientación que usted tiene. Porque en definitiva la información debe servir para ser conducente en lo que usted busca en la vida o en lo que usted intenta ejecutar en la vida. Entonces ahí está el problema. Y voy a dar un ejemplo que siempre es muy asociado a cuando nosotros vamos a algún debate, alguna conversación o algo, o incluso cuando conversamos acá o en cualquier lugar, esta cuestión de, en lugar de revisar los axiomas, justificar el modelo. Y el justificar el modelo es tener que agregar más datos o más esquemas o más conceptos para que cuadre mi estructura. ¿Y eso qué hace? Amplía el laberinto. Lo amplía, no lo simplifica.
Y eso es lo que pasa cuando alguien te dice, ¿sabías que la estrella, no sé, Sirius, es aproximadamente del mismo tamaño que 4 estadios griegos, etcétera? Ese es un dato que se estructura en la cabeza, en la mente. ¿Y qué pasa? Al tener esa cuestión, que es la cáscara, y cada vez más cáscara, ¿sabes qué me hace acordar eso, David? ¿Viste cuando uno va y están los famosos set esos de publicidad en la calle? ¿Viste que viste cuando pegan y sobrescriben y pegan una publicidad, ¿no? De un político, y después pegan otra publicidad, y de repente el tamaño, es el grosor que tiene eso, hasta que alguien viene y saca todo, es impresionante. Bueno, eso es lo que hace el modelo. Por eso el famoso lavado de cerebro es lo contrario. Porque lavarse sería limpiarse, purificarse. No, lo que hacen es agregarte datos para confundirte. Volviendo a la pregunta, no entiendo que haya desinformación, más allá de que diga, sino que digo, hay información engañosa, hay información tendenciosa. Por eso, en una guerra, lo que se hace es información, se tira información a la sociedad para confundir. No es que se retira la información y se da la verdad, sino que se empieza a tirar de todo. Y eso es tanto exceso que la persona no sabe dónde ir. Ese es fíjate, eso se expresa hoy, David, en los reels. En 15 segundos te tiré una cantidad de cosas, elementos, y después otros 15 segundos, y de repente viste un dato, y de repente una historia, y un estado, y de repente un like, y de repente una notificación, y sac, y más, y mira, ahora sabías, y mercado, y no sé, y publicidad, fíjate, paraliza. ¿Por qué paraliza? Me gusta a mí explicarlo con alimentarse, porque la información vamos a decir, no sé si sos vegano, pero el churrasco, la información es el churrasco de la alimentación, en este caso de la data, ¿no? De la percepción externa. ¿Qué pasa? El churrasco es el todo, la información. Pero luego el cuerpo mismo, cuando eso se introduce en el estómago y hace lo que tiene que hacer, el estómago lo que hace es, esto va al desecho y esto va a la nutrición. Estos son los nutrientes que extraigo de eso. Fíjate, primero que la estructura del mecanismo corporal, entiéndase análogo a la mente, necesita esto sí, esto no. Y usa los nutrientes. Eso es lo que nosotros hemos de determinar o llamar conocimiento. Destilar de la información conocimiento. Eso que yo te dije, que 20 elefantes que son iguales, eso no es conocimiento. Eso es información y queda ahí. Eso es simplemente para el juego de la mente, para que la mente se mantenga entretenida. Destilo conocimiento, entonces tengo nutrición. ¿Qué pasa? Hay algunos que se quedan ahí. Fíjate vos los verás en YouTube, en Instagram, en TikTok, en redes sociales, gente que explica cómo hay que alimentarse, cuál es la mejor alimentación. Y ese es un sustrato, pero no dice para qué. ¿Cuál es el objeto de estar bien alimentado? Esa es la sabiduría. Una vez con esta energía, con este conocimiento, ¿cómo lo aplico? Yo ahora estoy lleno de energía, me comí, estoy realimentado, mirá, estoy pipón, diría alguien, mirá, tengo una fuerza, ¿qué hago? Voy a entrenar, me sirve para trabajar, me sirve para producir, me sirve para estar sano. El objeto no es tener alimento, sino que eso es lo mismo como un sustrato más para la sabiduría, que es la aplicación, el saborear. Sabiduría viene de sabor. Saborear eso que yo aplico ahora. Entonces, eso es lo que yo veo. No hay, al estar todo el tiempo, imagínese, lleno de información, y cualquier dato, y eso es lo que le pasa a los chicos, no hay posibilidad de retención de información, no hay momento. Es como estar todo el tiempo, un churrasco, otro churrasco, más ensalada, más esto. En un momento, ¿qué dice tu tracto digestivo? ¿Para qué tengo que digerir? Pero ¿qué pasa? El cuerpo lo tiene en su sistema digestivo, pero la mente y la información lo tiene para decir, pará, o eso es como una especie de bolsa gigante que cada vez aumenta y no termina.
Si no sabe decir para, eso es lo que busca. Paralizado la persona. No logra destilar. Y eso es lo que vemos hoy en el problema de la retención de la información. E incluso se dice que la valía máxima de cualquiera, mirá cómo sabe un tipo que repite y dice un montón de cosas estructuradas porque las conecta, ¿no? Ah, porque esto tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y yo, cuánto sabía. El tipo lo que en realidad eso fue una cantidad de enlaces culturales de la información que tiene y se cree que eso es valía. Ahí tenemos un problema. Para mí ahí está el conflicto. La sobresaturación, la sobreinformación, que hace que un chico hoy no pueda retener una oración cuando le haces un dictado. La segunda pregunta tenía que ver con los cambios de paradigma y voy a hacer un hilo conductor de esto que mencionabas recién. ¿No se van generando con el correr del tiempo de los niveles iniciales de educación prejuicios que después hacen que cuando nosotros querramos desafiar por ahí el conocimiento establecido tengamos un problema? Claro, ¿sabes cuánto cambia si un profesor dice esto es un modelo o una teoría a que lo exprese como si fuera una verdad científica? Y no solo ahí, en el campo también de la sociedad, es decir, las famosas ciencias blandas, como se dicen, ¿no? Pero claro, el tema es que todos precisamos de tener una fortaleza de dónde pisar, porque todos necesitamos para partir, como esta conversación, parte de ciertos referentes. Eso es nuestro piso. Ahí nos apoyamos para despegar, para hablar, para emerger, para opinar. El tema es que no está el problema ahí en eso, en qué doctrina, ¿sí? En qué sistema de creencias uno se apoya, sino en si usted conoce cuáles son su sistema y su doctrina. Te doy un ejemplo. ¿Viste cuando alguien dice, por ejemplo, la astrología? Y vamos a lo general. Alguien viene inmediatamente y dice, pero eso es pseudociencia. ¿Viste esa afirmación? Y yo me río, porque me ha pasado muchas veces, y digo, claro que es pseudociencia. La astrología no pretende ser científica. De hecho, hay algunos astrólogos que son tan matemáticos que quieren que sea científica, porque están presionados por el paradigma gobernante imperante hoy que es la ciencia, porque lo que no sabe el que afirma eso es que inconscientemente o implícitamente tiene adentro la idea o la estructura de pensar que la valía de todo conocimiento y de toda disciplina es que si es científico es verdadero. Volviendo a lo que preguntaste antes. Como estamos en esta época y se piensa así, entonces se usa la palabra pseudociencia como un insulto o como algo para bajarle el precio. Pero eso no es científico. No, no pretende serlo. La ciencia es un paradigma que tiene su estructura, que tiene su metodología y su esquema. Entonces, a mí lo que me interesa de todo sistema educativo no es si hay o no doctrina, porque hay mucha cuestión hoy de, nos adoctrinan, ¿viste? Están todos muy enojados con la cuestión, me adoctrinan. Y yo he de decir, es que yo no tengo ningún problema con doctrina, porque usted, si tiene hijos, lo va a adoctrinar. El tema es cuál es la doctrina y si ese hijo sabe cuál es su doctrina y desde qué premisas culturales preeminentes parte para analizar la vida. No me interesa a mí si doctrinan en la escuela. El tema es si se le dice que esto es una doctrina y estos son los pilares de la doctrina. En todo ámbito, le digo, ya sea en la educación oficial, como se dice, o en la alternativa. Porque también se doctrina. A mí me gusta dar un ejemplo esto de, no, porque fíjate vos cómo lo doctrinan este niño, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pasó en el 2020, David. No me quiero meter mucho, yo sé que las redes sociales tienen esta cuestión de censura, pero lo que quiero decir es que estaban los indignados porque había padres que iban y ejecutaban el famoso pinchazo,
Y estaban los indignados porque decían que no. Y ambos polos exigían la obligatoriedad de que sí y de que no. Y ahí está, ¿ves? Porque en realidad son presos del esquema. No, el punto es, ¿sí? Si la persona que ejecuta la acción está sabiendo lo que hace, si reconoce sus premisas. A mí ahí está el punto. Que reconozca, porque ¿sabes qué? El debate de la cosmovisión y de todos los paradigmas está en ir de frente diciendo qué es lo que uno es, qué es lo que uno cree, qué es lo que uno está diciendo y haciendo. No decir una cosa y decir otra. Ahí está la trampa. Entonces, si uno reconoce sus axiomas, si yo le digo, miren, esta es la teoría de la gravedad de Newton. Esta no es la verdad, esta es una manera de esquematizar esto y funciona hasta este grado. Perfecto. No es lo mismo que decir, esta es la ecuación universal única, demostrable, jamás repetible. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tenés que entrar a tercer año de física de una universidad, un docente de física moderna te dice, ¿sabían que todas las ecuaciones de Newton acá no funcionan más? Porque esta es la física clásica. Acá en la física moderna no. ¿Y qué hace la persona? Se le cae una estantería. ¿Y qué pasa con eso? Pensaba que era verdad, lo externo. Entonces yo me fui por este tema, David, porque el punto es que no tengo problemas siempre y cuando digan de cara al sol, como se dice, cuáles son sus premisas, cuáles son sus axiomas. La ciencia, ¿sí? Por ejemplo, no admite que tiene un montón de sesgos de creencias. De hecho, hay gente que sí, que dice, yo creo en la ciencia y está muy bien. El tema es que eso está de alguna manera asociado al paradigma de la religión y no de la ciencia. Entonces, la escuela es, ejemplo, es la educación es obligatoria porque se considera que la valía máxima que se le puede dejar como legado a un individuo es la educación. Esa estructura no es que está bien o mal. No es que, entonces está mal que sea obligatoria, porque yo no, yo quiero, viva la libertad y yo quiero decidir qué es la estructura que vos querés ordenar para la cosmovisión y el mundo y tu familia y la sociedad que vos querés. ¿Qué sociedad querés construir? En función de eso es si lo que vos decís es adoctrinamiento o no. Pero doctrina siempre hay. Concuerdo con esto que comentabas recién. Y tomando lo que decías de estar de cara al sol y de la cosmovisión, quería preguntarte, ¿cómo ves vos? ¿Cuál es tu cosmovisión? Muy buena pregunta. Desde el microcosmos, la individuación. Quien define ese proceso es Jung, que habla de la totalidad del individuo. Es decir, yo pienso, considero que si no hay un individuo, entonces implícitamente no hay un otro, no puede construir nada. ¿Por qué? Porque lo que hace lo hace por el otro, pero no hay sujeto que tenga su valía. Y desde lo general, desde lo colectivo, la comunidad organizada. La comunidad. Y esto lo voy a llevar al extremo. Uno de los extremos de la individuación que yo hablo de la totalidad del sujeto es el individualismo, que es sutilmente opuesto o está en una vereda totalmente diferente a lo que es la individuación. Porque el individualismo, ¿sí?, no puede ver al otro. No puede porque justamente todo lo referencia hacia sí. Todo lo que existe se lo referencia hacia sí, hacia el ismo del individualismo. Por consecuencia, su cosmovisión
no ve al de afuera, no ve a un otro. Entonces, ahí hay un conflicto de la construcción de una comunidad. Porque si todo lo que yo miro lo hago para mí, entonces no hay a una construcción de a par. Y eso no es posible. ¿Y por qué digo que no es posible? Porque usted no nació solo, mire qué fácil. Usted, desde el momento en que viene al mundo, depende de alguien, que es su mamá o quien fuere. Puede, no, pero yo tengo in vitro y si además yo tengo una incubadora, alguien está cuidando la incubadora, alguien hizo la incubadora, usted depende de alguien, no nace solo, no vive solo, por condición intrínsecamente humana. Entonces, eso es por un lado el microcosmos. Y en el macro, el opuesto a la comunidad, ¿sí? Es el colectivismo extremo, donde no hay un otro, sino que hay una masa de personas que no tienen rostro, la famosa igualdad. Eso no es comunidad, porque la común unidad habla de algo común, no todo, no habla de la igualdad, habla de algo común. Entonces, eso es lo que yo veo como extremo desde el punto de vista en lo general. Que por un lado se polariza hacia el individualismo y por otro lado se polariza hacia la colectividad extrema, donde el individuo no habla por sí mismo, sino que expresa y es una partecita de toda una masa. Pero ¿qué pasa? Esa masa no tiene rostro. Por eso el individualismo es referente a sí mismo y la individuación es la autorreferencia. Cuando el individuo es autorreferente, ¿sí? Entonces mira de adentro hacia afuera. Cuando hay individualismo, mira de afuera hacia adentro, ¿ves? Todo hacia mí. Mis ojos, mis perros, la posesividad. Pero no es que es uno sin el otro, ¿eh? El tema es orientar a esa posesividad, ese mí, ¿sí? Para que eso se pueda ejecutar en la construcción externa. Entonces, esa cosmovisión, desde mi punto de vista, es lo que expresa porque hay que definir las dos cosas en lo particular y en lo general. Y la comunidad, como opuesto, para terminar, representa a ese punto en común, ¿sí? Que hay que establecerlo, que hay que definirlo, que nos hace que estemos unidos. Y por consecuencia, desde mi punto de vista, si no hay individuo, no hay posibilidad de comunidad. Porque no hay un otro y además porque el individuo va a expresar lo mejor que tiene y por lo tanto va a entregar a esa comunidad o va a expresar a esa comunidad lo mejor que tiene. No todo lo mismo, lo mejor que tiene. ¿Y vos crees que en un punto de la historia hubo un punto de inflexión donde se acentuó el individualismo? Sí, lo que pasa es que lo que yo veo es que no es que se acentúa específicamente en un punto de la historia, sino que se va bucleando, ¿no? Como en Europa esa categoría se entiende más rápido, entre la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda, esta cuestión comunista, y la derecha, diría alguien, ¿no? Está individualista. Lo que pasa es que en la proyección final ambos no son individuos, porque desde el lado del individualismo, como no hay un otro, usted no se diferencia, porque no se puede comparar. ¿Entiende? Es decir, ¿cómo usted sabe que es único e irrepetible si no hay un otro? Existe solo. Tal es que existe usted, por eso en la comunidad es posible construir algo, porque usted existe porque que hay un otro, que hace que usted sea usted y el otro sea el otro. Si no hay un otro, no hay. No hay. Y en el comunismo extremo, está el individualismo, ¿no? Como en individualismo extremo no hay un otro, por lo tanto, ¿sí? Son todo lo mismo. No hay rostro, no hay diferenciación, no hay, porque no hay un otro. ¿Con quién te comparas? Y no comparar desde el punto de vista de la personalidad y de tenencia. Estoy hablando de la comparación en el sentido de que yo me doy cuenta que soy único o que me diferencio. No es que soy mejor que otro, peor que otro, no, me diferencio, soy único, soy yo.
Y del otro punto de vista, tampoco hay un rostro, porque somos todo lo mismo. Entonces, fíjate, en la proyección final de estos dos extremos, individualismo y comunismo, van hacia lo mismo, no hay individuo, no hay nadie, y son todos. Es esa expresión, ¿viste? Es un problema de la sociedad. Es decir, no es nadie y son todos a la vez. Entonces, esto que vos me decís hace que uno ve en la historia cómo se va bucleando entre lo extremo de la comunidad y del comunismo, perdón, o del colectivismo extremo y lo extremo del individualismo, y así. Entonces, desde lo cultural, siempre, siempre, cuando emerge un individuo o una comunidad, hay problemas. La historia ha demostrado eso. Basta con citar a cualquier avatar. Cuando uno cita a un avatar en una mesa, nadie es indiferente. Entonces, fíjate vos, en una primera instancia ese avatar es lo mejor. El mejor mito de eso es el Cristo. Para nuestra cultura es lo mejor para entender. Era el maestro. Minuto después era el peor de todos. El peor de todos. Nadie fue, o sea, era él, y el problema es que no se dieron cuenta de que lo que estaba enseñando no es que sean como él, sino que sean sí mismos. Entonces, a lo que voy es que desde ese lugar, acá, históricamente, la historia demarca que cada vez que emerge un individuo, cita otro avatar, no importa, el que vos quieras, que expresa la verdad en sí mismo, en una primera instancia es alabado y en una segunda instancia es vituperado. Te voy a dar un ejemplo más vulgar todavía. Bien futbolero. No sé si te gusta el fútbol, pero lo va a entender el que entiende el fútbol. En el 2022, todos querían que gane Argentina. De hecho, lo festejaron hasta los... Ahora, hace poco que salió campeón de la Copa América, todos querían que gane Colombia. ¿Qué les pasó? Es esta estabalía inicial, ¿no? Fíjate. Y después todo lo contrario, todos quieren que, porque queremos que, no, que demasiado, ya, listo para vos. Es decir, hay una frase que me gusta mucho, que siempre me la recuerda al Fito Basile, el hijo del Coco. Un abrazo grande le mando a ambos en este momento, que dice: el mundo siempre persigue a los portadores de antorchas, a los que portan la luz en sí mismos. Porque cuando alguien emerge, cuando alguien logra su verdadera expresión, hay dos chances que hace lo general. O cambia para lograr su propio rostro y su propia opinión verdadera, o que vuelva directamente con nosotros. No, ya está, emergió demasiado. Entonces, demuestra ese que emerge que los otros son capaces. Demuestra lo aristocrático, como se dice. Lo aristós, mejor significa aristós, lo mejor. Entonces, el que está debajo se observa, dice, o yo emerjo o quién se cree que es. Siempre pasa eso. Y eso es parte de la cultura. Me gustó esta frase de portar una antorcha. ¿Y en qué momento empezaste vos a portar una antorcha? Muy buena pregunta. Primero hay que preguntarse si uno porta la antorcha, ¿no? Eso es la primera pregunta. ¿Es de lograr haber prendido mi propia luz, mi propia lámpara? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Sabes que el recorrido del individuo es ese en este mundo? Intentar prender tu propia lámpara para hacer luz en el mundo, ¿sí? Pero no luz, la luz que ilumina y el otro no. La luz como ejemplo. Esa es la discusión en el mitos entre el Sol y Venus.
Ambos salen en la mañana. Uno es un sol que tiene su luz y que ilumina al resto, diciéndole automáticamente al resto que si él no ilumina, el resto no tiene luz. Y el otro es el famoso mito Venus, que sale por la mañana, porta su propia luz porque se observa, pero no necesita iluminar a nadie, sino que él con su propia luz oficia de ejemplo para el resto. De ahí viene la cuestión mitológica de eso. Entonces, me parece la segunda instancia muy importante. Eso no quiere decir que cuando uno prende una lámpara hayan varias cuestiones. Primero, que se vea las propias sombras, ¿sí? Segundo, que se vea lo que hay alrededor, lo que es. Y tercero, que se peguen los bichos. Ese es el mundo intentando apagarla. Es decir, eso es lo que pasa con muchos, ¿viste? Muchos quieren encender una luz, pero que no vengan los bichos a querer ahí estar metidos, a pegarse. Bueno, esa alegoría, esta especie de analogía, es importante entenderla. Y el hombre, el ser humano, vamos a agregar mejor, es luces y sombras. Y en ambos se dirime entre ambos términos. Entonces, ¿cuándo se da uno cuenta? Cuanto más la personalidad se parece al verdadero rostro. Porque uno nace con una personalidad. De hecho, uno vive su personalidad, su alma continuamente, sobre todo cuando es chico, ¿no? Pero luego uno, si se conoce a sí mismo, como dice el oráculo de Delfos, entonces puede conocer el universo. Y conocerás, viste que dice, y conocerás el universo y los dioses, ¿ves? Y entonces, ¿qué es el universo y los dioses? Los otros. Ahí construís. Si uno no se conoce a sí mismo, y si uno dice, yo no existo porque no hay sí mismo, porque todo es una ilusión, o todo es parte de una mega conciencia, etcétera, bueno, esa es otra manera de verlo, es otra cosmovisión. La propia, la que en acto hoy soy, hoy digo, hoy expreso y hoy ejecuto, es esta cuestión de la orientación hacia el sí mismo, la totalidad del individuo, que está en condiciones después de construir comunidad, porque comprende la jerarquía, palabra muy bastardeada, porque la palabra jerarquía es eso. El tema es qué jerarquía construyeron, porque el problema está, esto es lo mismo que la palabra doctrina. El problema no está en la palabra jerarquía, el tema es cuál jerarquía, porque el mundo tiene jerarquía, ¿no? Desde el momento en que el sol sale y se pone y se ordena, y mañana no sale por donde quiere, está jerarquizado el mundo. El tema es si la jerarquía que nos han enseñado es piramidal. ¿Existen otras maneras de construir jerarquías? Eso es lo que hay que preguntarse. En esta cuestión de venir dolidos de esas jerarquías, como dice el Lore, que a mí me gusta mucho la frase, de este esquema Ponzi universal, existen otras maneras de construir jerarquía. Desde mi punto de vista, la comunidad expresada, construida, determinada por individuos, establece una jerarquía circular y horizontal, donde cada quien sabe en qué es Aristos. Pero hay una jerarquía que se estableció por default, que es la piramidal, y que uno la debe vivir. Y la vive en el momento en que nace. Porque del momento en que uno nace, uno es absolutamente dependiente de su madre, por ejemplo. O de la leche, o de alguien que lo alimente. Entonces ahí se establece una jerarquía piramidal. Bueno, ese es para mí el desafío del ser humano. Poder lograr, primero, no enojarse con la palabra jerarquía. Y segundo, preguntarse si es posible que exista otra manera de construirla. Con respecto a esto de prender una luz también en el interior, yo entiendo, y esto es una pregunta personal, vos tuviste que romper muchos paradigmas que estaban también cargados de prejuicios
¿Cómo fue tu camino individual para poder lograrlo? ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? ¿Qué es lo que te invitó a cuestionarlo? Vos sabés que mi gran problema siempre fue no el comprender, sino el ¿y cómo explico después? Siempre lo digo. Mi problema, por ejemplo, en romper un paradigma como el heliocéntrico y todo eso, no fue en decir, comprendo cómo es esto, sino y ahora cómo resignifico todo esto que yo tenía, que yo tengo acá. Es abrir un ropero y decir, mira toda esta ropa, ¿y ahora qué hago? Porque no me entra ahora. O no quiero usarla más, es otro color. O es otro estilo, no quiero más este estilo. Pero no quiere decir que ese estilo no haya sido yo, que ese es el problema. No es que yo rechazo todo. Ahora, eso es inevitable, la polarización. No, es todo mentira de repente. No, no es cierto. Ese proceso es normal, porque uno en el famoso péndulo de la vida ha estado en un extremo y cuando se suelta, ¿para dónde va el péndulo? Para el otro lado, del exceso a la renuncia. Pero cuando uno regresa y pasa ese proceso, tiene que volver a ese famoso, intentará volver al equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viví yo así? Mi problema siempre fue cómo hacer para que los demás comprendan que la búsqueda es genuina. Y eso solo se consigue cuando el otro, siguiendo tu recorrido, mirándote, observándote, te observa y te dice, mira vos, es verdad, vos hiciste tu propio recorrido. Y esa es una charla con mi papá, que la he puesto hace poco con un video, lo subí, pero lo he dicho ya varias veces. En términos de información y de conocimiento, teníamos pensamientos opuestos. Mi viejo falleció en el 2022. Sin embargo, él era capaz, y yo también, ya de grande, no hace mucho, de decirme, mira, hijo, yo no, todo lo que vos decís, creo casi en nada, ninguna palabra, no sé, es como que no soy, pero sí creo en vos, hijo. Y yo sabía que era verdadero cuando me decía eso, porque debatíamos, ¿no sabes? Discusiones intelectuales, por supuesto, mentales también, emocionales. Pero sin embargo, él me dice, pero yo sí creo en vos. Porque él era capaz, así como mi madre también, por supuesto, y tenemos también discusiones, porque uno parece que ha venido a discutir a este mundo, que dice, pero yo sé que lo que vos estás construyendo adentro tuyo es genuino, es verdadero, es original, es propio. Aunque yo esté en la vereda, en las antípodas, lograr ese tipo de incomprensión con el otro es para mí la valía máxima. Por eso uno se enoja en realidad cuando alguien viene no de frente al sol. Pero también lo podés comprender. ¿Por qué? Porque quien no te viene de frente, y esa famosa, como se dice en Argentina, ¿no? Esas agachadas, dentro, quizás en lo profundo, está reconociendo un temor. Porque quien puede ir de frente, a pesar de estar equivocado, es porque no teme. Y esa famosa no teme porque ama. Es esa frase que dice, ¿no? Que la dice Krishnamurti. Aquellos que se preguntan cuál es el sentido de la vida son aquellos que no aman. Eso es un gran misterio. Pero el amor no es el sentido de la vida. Es un gran misterio. Es un gran misterio. Que quizás no lleguemos a responder, pero sí a comprender. Entonces, esa es mi manera de abordar lo que ha pasado en mi recorrido y que sigue. Comprendo, pero me es difícil comunicar. Y como mi objeto hoy es comunicar, mi problema es interno. Mi problema está en cómo comunico esto que yo considero que es, no que usted acepte mi marco teórico, mi doctrina, sino que usted comprenda por qué yo tengo ese marco teórico y esa doctrina. Y que mi objetivo es que usted tenga la suya. Es decir, ser el famoso ejemplo. No que vos tengas mi marco teórico, sino que vos tengas tu marco teórico, pero que tengas marco teórico. Y que lo digas porque lo tenés.
Ese es mi gran problema, David. Es decir, problema entre comillas, ¿no? En el sentido de desafío. ¿Y cómo te llevas con las etiquetas? Porque tiene muchas veces una connotación negativa cuando se usa el término, por ejemplo, terraplanista. Hasta incluso se usa como un insulto. ¿Qué te hace pensar eso, reflexionar? ¿Cómo te hace sentir a vos? Bueno, muy buena pregunta porque vos sabés que yo lo hago con las palabras. Cuando te dicen psicópata, cínico, soberbio, ¿no? Mi canal se llama Soberbia Somos Todos. Arrogante. Todas esas palabras se expresan, ¿sí? Para tratar de herir al otro. Pero cuando el otro está en su centro, cuando está firme, cuando no está divagando, cuando está viendo y afirma concretamente que ve o el círculo o el rectángulo del cilindro, pero lo afirma porque lo ve y está convencido de sí mismo y es seguro, entonces ninguna etiqueta externa puede desviarte del camino. Ahora, si usted trata este tema y este otro porque otro lo dijo y yo creo en el otro, y ahí no está tan firme usted. Es esta cuestión de investiguen por ustedes mismos. Pero yo tengo una advertencia de esto. Esta frase, ¿no? Crean, no me crean, investiguen por ustedes mismos. No, no es una o la otra. Investigue por usted mismo y yo sé que usted cree en lo que yo digo porque yo también creo en usted. Porque creer es la valía de la camaradería y del amor. Creer es tener la facultad justamente de poder ponerse de espalda con espalda. En el amor y la guerra. Cuando yo hablo de la guerra se entiende, no hablo de la estrategia, del mundo, etcétera. Pero ambos elementos como son misterios. Entonces, fíjate, lo que ha pasado en este mundo es que como salimos heridos de distintos paradigmas y doctrinas e informaciones, rechazamos eso. Evitamos, porque yo creí me engañaron. Porque yo creí en esto y etcétera. Porque yo creí en él y etcétera. Claro, el tema es si vos creías como creía mi papá en mí, aunque diga todo lo contrario, o vos creías en lo que él decía, no lo quien era. Entonces, es lo que yo siempre digo en mis redes sociales, David. Si usted me sigue a mí, me empieza a seguir por un posteo y me deja de seguir por el otro, gracias, me ahorró el trabajo. Porque si yo soy alguien, no lo sigo por lo que va a decir, sino que trato de observar si lo que dice es o no verdadero, pero desde él, desde sí. Porque si usted me deja seguir por información, usted no me está siguiendo. Seguir en ese sentido de cómo se entiende el lenguaje de las redes sociales, me refiero, ¿no? Si usted me escucha y comprende la profundidad de lo que digo, eso es seguir verdaderamente y creer. Y creo en lo que acabas de decir, creo que en tu fuente, como se dice en la información, ¿no? Porque yo creo en usted, porque sé que usted, aunque puede haberse equivocado, porque puede haberse equivocado, ¿cómo no? Hizo lo que mejor pudo para encontrar la mejor fuente. Ahora, si yo no creo en usted, y no, es volátil la información, es absolutamente superflua. Entonces, ¿yo creo en usted? No, creo en la información que usted dio, porque me convino, porque me estructuró. Ahora, ¿eso es posible en el mundo de las redes sociales, de la superficialidad de las redes? Y no. Por eso se precisa salir de lo virtual y volver a lo real. Porque lo virtual significa aquello que puede llegar a ser, pero no es. Después se tiene que manifestar en lo real. Ahí es donde aparece el individuo recorriendo su camino. Entonces, este es el punto, ¿no? Respecto a las etiquetas, existen para poder catalogar, para poder estructurar, eso lo hace la mente. El ser humano es un postor de sentido, necesita ponerle nombre a las cosas. Entonces es normal que suceda.
El tema es que en esa apuesta de sentido no solo que le pone nombre, sino que le pone característica, color. Le pone color a la cosa. Pero cuando usted, ¿sí?, comprende la cosa, está más allá del color, porque usted puede comprender a la cosa en sí, como dije el otro día en un directo, a este objeto cultural. Cuando usted es capaz de estar más allá y por encima de lo arquetípico de estos argumentos, que son superfluos, entonces a usted la etiqueta no le duele. A mí me gusta siempre he dicho, vengan todas, porque van a venir, porque a usted lo va a querer encasillar siempre. Pero al final, ¿quién era? Era el cristiano evangélico que una vez yo lo vi. Era el DJ que cuando ponía música, pero yo lo vi desfilando en un desfile. Pero ahora es terraplanista, mirá. Pero trabaja en la municipalidad. Pero está en una ONG. Pero ¿cómo? Si está en una ONG que encima, mirá, trabaja para la municipalidad, para el sistema. Pero mira este. Pero este es Dani Márquez, el que habla de las palabras. Pregúntese si soy yo o soy todo eso que usted ve el contexto. Entonces, ¿qué pasa con la etiqueta, David? Nosotros hemos de llamar eso cuando alguien te etiqueta y te conoce sobre todo, porque eso es para mí lo peor. Peor entre comillas, peor no es. Son ateos del individuo, David. Un ateo del individuo es aquel que ve el contexto y no al individuo. Por eso te dice terraplanismo, no te dice, Dani, a ver, me explicá vos por qué tu cosmología es esta. No, vos sos terraplanista, ¿ves? El ista es el contexto axiológico del individuo. Pero no le importa si el individuo en el recorrer de su camino encontró otra realidad, porque resulta que yo era uno de los que aprobó álgebra 1, física 1, física 2, física... Y es más, estudiamos con otros compañeros y era un fenómeno, ¿viste? No es que yo era el mejor, me refiero que, no, Dani, bueno, aprueba, ¿eh? Ojo, va a rendir un final, que apruebo las materias. Pero resulta que ese mismo que veía eso, cuando me vio investigando otra cosa, me dijo, entonces yo soy un boludo. ¿Cómo? ¿O era un boludo o era un fenómeno? ¿O era yo en ambos casos? Porque el punto no es si yo aprobaba, el punto es si yo era yo mientras transitaba ese argumento. Por eso decimos que quien etiqueta sufre el síndrome de ateísmo del individuo. Ve el contexto axiológico y no ve el individuo. Ve una foto y no ve la película. Ve la foto. Ve una foto y ve el paisaje. Y no ve al sujeto. Perdón por la interrupción. ¿No No, crees perdón porque que yo me demoré. No, por favor. ¿No crees que esto de etiquetar es mejor para evitar un diálogo constructivo? ¿Es más fácil etiquetar que reflexionar sobre todo esto que vos comentabas? Claro, Para claro, sí, sí. descalificarte tu opinión, digamos. Claro, encima, esto que vos decís, cuando le preguntás a esa persona por qué te etiqueta, y en esta época, yo le preguntaría, ¿cuándo tenía que rendir un examen delante tuyo? ¿O yo soy un producto tuyo? Porque me estás descalificando. ¿En qué momento tenía que descalificarme? Yo no sabía que eras docente mío. Eso es lo que yo veo. La etiqueta aparece primero por una cuestión intrínsecamente humana de postura de sentido, ¿no? Le tengo que poner un nombre a esto, un nombre a esto. Eso ya lo entiendo. Y es para acomodar, ordenar. Y eso es preciso. Eso es preciso. El punto es, nuevamente, si la etiqueta emerge, ¿sí?, como catálogo, ¿sí?, como vos decís vos, para descalificar o para decir, esto es de esto, entonces yo no lo escucho más. Esto es de aquel, entonces ya no es mi amigo, es mi enemigo. Vos te sacaste una foto con aquel. Vos estuviste el otro día con el otro. Pero vos fíjate, pero todo eso va estructurando a la gente porque tiene miedo.
Tiene miedo, esto que vos decís, a la profundidad. La etiqueta siempre es la superficie. ¿O no es la etiqueta lo que está detrás, de fuera del envase? A la gente no le interesa el envase. Pero resulta que en Argentina ahora aparecen las etiquetas, ¿o no? El etiquetado frontal. Y se consumen igual el producto, aunque te diga exceso de no sé. Ah, ese es el proceso. Ven la superficie y la cáscara quien etiqueta. Etiqueta con connotación negativa, no cualquier etiqueta, ¿eh? Yo puedo decir, vos sos terraplanista, sí, loco, yo considero que la Tierra es plana. Vos me querés llamar así, no hay ningún problema. Vamos a debatir, vamos a cuestionar, vamos a preguntarnos, vamos a ver si todo lo que se supone que se sabe a mí me alcanza. No, pero a mí me alcanza con el experimento de Foucault. No, a mí me alcanza con el experimento de no sé, Michelson y Morley. A mí no, me tiene que alcanzar. Sí, te dice. Ah, bueno, no, a mí no. ¿Puedo tener las ganas de exigir más después de haberlo estudiado y decir, no, ¿qué hace inmediatamente la persona? No, entonces vos no sos inteligente. Claro, no es el punto, maestro. El tema es que no por qué me tiene que alcanzar con la respuesta. ¿Qué te parece que ante opiniones divergentes es muy difícil fomentar un diálogo que sea constructivo y respetuoso? Hay un temor porque no hay individuo. Cuando las personas, te vuelvo a decir, ¿cómo se presentan? Se presentan con su profesión muchas y luego dicen quiénes son o su nombre. Y su nombre, por empezar, es dado por el otro, ni siquiera es propio, no se lo han apropiado todavía. Es el deseo de los padres. Entonces, fíjate, venimos a este mundo por el deseo por el otro. Entonces es momento de entrar al mundo desde el deseo propio. Entonces, cuando eso sucede, como las personas se identifican con sus ideas, entonces se convierten en ideas y no son, no existen. No hay nadie. Hay una idea, hay una batería de argumentos, porque estamos en una época ateo-materialista. Aún los que se dicen espirituales. Ojo con eso. ¿Por qué digo esto? Entonces, claro, si una persona se identifica con sus ideas, sus argumentos o su profesión, ¿qué pasa si mañana ya no es su profesión? Tengo que concluir dos cosas. Antes de ser profesional no existías entonces. Y si mañana la profesión que te dijeron era una farsa, entonces ya tampoco existís. Cuando las personas se identifican con sus ideas, no que no tengan, si se identifican, ahí está de vuelta lo mismo, la cuestión de la identidad. ¿Sí? Entonces, están obligadas a estar sujetas a lo dado por el otro. Y no puede haber individuo ahí. Hay un paradigma sujetando al sujeto. Esto es lo mismo. Cuando las personas se identifican con sus ideas, cuando alguien pone en tela de juicio sus ideas, es como alguien que ve un andamio y quiere ir a romper el nodo de abajo. El andamio se va a desarmar. Y ese nodo, en general, es un símbolo sagrado para la persona. Entonces se va a defender. Natural que se defienda. Y por eso, si vos le estás tocando la estructura que sustenta a su cosmovisión, se va a defender. El problema es que esa persona no es su estructura, pero si no lo sabe, va a pensar que sí. Como la frase de Jung, David, el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, responderá por ti. Pero siempre va a responder alguien. O responde usted o el mundo. No hay vacío ahí. O domina usted sus emociones o las emociones lo dominan usted. Siempre, David, hay alguien sentado en el trono. ¿Vos sabés que estás sentado en tu trono? No siempre. Uno lidia con sus propios elementos, emociones, con sus propias cargas, con su propio recorrido, con el día a día. Y ese es el desafío. La vía de la acción implica que venga resistencia en el caminar.
Pero fíjate vos cómo dice la electricidad, que la potencia es V por I. Estoy tratando de dibujar en la mente, en un podcast, ¿no? Un circuito eléctrico de corriente continua. ¿Y cómo se dibuja la lámpara? Como una resistencia. En un principio se dibuja así para que se entienda. Entonces, fíjate que cuanto más luz, parece que hubo mayor resistencia. Más, fíjate que cuanto más calor es porque más fricción hay. Y ese es la famosa templanza, ¿no? Esta cuestión del metal, llevarlo al extremo y después llevarlo al otro extremo. Y entre eso se dirime el individuo. Famosa templanza. Entonces, fíjate vos, si uno toma la vía de la acción y no espera, como muchas acciones son pasivas, por ejemplo, la esperanza es una acción pasiva. Y no es que está bien o mal, temes cuál es la acción. Entonces, si uno va por la vía de elección, ya de por sí, y eso piénselo como un animal, el aire le roza a usted, le produce fricción. Entonces, yo lo que digo es que cuanto más, fíjate, se percibe esa resistencia, si usted va con mayor voluntad de acción, mayor potencia, porque voluntad de acción sería la corriente, mayor potencia consumida, y la lámpara tiene mayor luz. Entonces, que cuando un individuo ha recorrido y tiene mayores desafíos en su vida, como el que más, mayor riqueza va a obtener en su caminar en este mundo. Así que, olvídate, uno está todo el tiempo con eso, hasta el fin quizás. Me encantó tu respuesta. Te voy a tomar esto de no tener una sola persona o algo sentado en el trono. Em, quería cerrar la charla con dos preguntas, así ya te libero, no te robo más tiempo. Ante todo, estoy muy agradecido con que te hayas tomado este tiempo para conversar. Ha sido muy valioso para mí que todo lo que comentaste hasta el momento. Y quiero dejar la puerta abierta para aquellos que pueden dudar del modelo en el cual están viviendo. Preguntarte para vos cuál es el argumento más sólido que avala la tierra plana, como para que quien escuche o vea esto que estamos conversando en este momento pueda ir a buscar, si tiene la duda, que que lo vea, que lo investigue, que por su propia cuenta saque sus conclusiones. ¿Cuál te parece a vos que es el argumento más sólido de la tierra plana? Primero, gracias a vos, David, por la invitación, no hay ningún problema, así que a mí me encanta, me gustan estos espacios, son los que más me gustan, para reflexionar, para pensar un rato, incluso escucharme a mí mismo, a ver si dije lo que quería decir. Son días, a veces uno está inspirado, a veces no. Por eso te digo que uno se dirime en el trono. Y respecto a tu pregunta es, para mí, la curvatura geométrica. Como hablamos de la Tierra, la gente tiene que comprender que el objeto de estudio es la Tierra. Y por lo tanto, desde la Tierra se debe ejecutar la acción para la refutación o la confirmación. Entonces, para mí, los experimentos de distancia, de largo alcance, que intentan constatar la curvatura geométrica, pero que por supuesto que no es solo geométrica, sino que va a estar afectada por la refracción atmosférica, es decir, por la cuestión óptica, ¿sí? Es el argumento sólido sobre la cosmovisión que se intenta refutar. Luego aparecen todas las preguntas. Si yo te digo, ¿sí?, que hay un experimento de visión de largo alcance y que se ven objetos que no deberían verse, que deberían estar ocultos debajo de la curvatura, ¿eh?, entonces ese es un argumento que es el pilar fundamental de la Tierra. Luego el resto es el modelo cosmológico. La gente no tiene que confundir objeto de modelo. El objeto, ¿sí?,
es una cosa y lo estudiamos y vamos a investigar y luego vamos a el modelo, que es donde empieza la discusión más fuerte para mí y que incluso tiene muchos grises en el modelo cosmológico terraplanista. Grises porque no tiene respuestas a todas las preguntas. También quizás porque agregaron más respuestas, esto que te decía hoy, más detalles de información que las que eran necesarias, ¿eh? Porque el paradigma científico está limitado. La gente cree que es infinito porque así se lo han considerado, ¿no? Pero está limitado a la experimentación. Todo el resto se trata de teoría, de modelo, de esquemas, incluso, por ejemplo, la física teórica y no experimental, ¿no? Porque yo sé, en física clásica, por supuesto, medir una magnitud tiene dos acepciones, una directa y una indirecta. La directa es ir y hacer la medición, ¿no? Y la indirecta es, una vez que tenés una medición directa, a través de un proceso indirecto que puede ser una ecuación o una fórmula, encontrar la magnitud. Por despeje, por inferencia, por, no sé, por extrapolación, etcétera, ¿no? Hay un montón de métodos. Entonces, como uno está hablando de la forma de la Tierra, para mí el principal argumento es esta medición directa, fíjate. Medir directamente la Tierra y ver si existe la curvatura que afirma el otro. Por eso nos han dado vuelta al esquema, David. Quien debe demostrar la curvatura son ellos, no nosotros. Por supuesto que como te dicen, oh, bueno, demostrame que algo es plano, ¿no? Suponete. Pero si vos decís y a la observancia inmediata de los sentidos es plano, no te lo puedo demostrar. Es como cuando un chico te dice en la primaria o en la secundaria, profe, si es verdadero, ¿lo tengo que justificar? Y el chico tiene razón. Y no, si es verdadero, no. Porque se justifica por ser verdadero. Ya está, no se justifica, es justo porque es verdadero. Esa frase, David, que me voy a ir un poquito, pero que habla del dormido y el despierto, ¿no? El dormido justifica sus actos, pero el despierto actúa con justicia. Entonces, lo que es verdadero se justifica a sí mismo. Es, por consecuencia, si usted estructuralmente y por nacimiento considera, observa directamente que no hay curvatura y que después de eso, bueno, lo que pasa es que, y ahí ya se arma el esquema, entonces la demostración no está en nosotros, está en el otro, que afirma que hay una curvatura, que afirma. Pero claro, 500 años de construcción de modelo, va a cuadrar el modelo, pero la explicación y el modelo no reemplazan a la verdad. ¿Cuántas veces se ha visto que antes se hacía así, por ejemplo, no sé, una casa, y ahora el modelo cambió? Pero el modelo funcionaba, la casa se hacía y cuadraba, ¿o no? Pero ahora no, porque ahora vimos una técnica, y ojo con esto, porque respecto a los modelos, hoy hay una valía que es económica, pragmática, es decir, científica, que tiene que ver con el dinero, que todo lo que se busca es tratar de ahorrar dinero y energía y gasto, como si uno fuera un acumulador. Y eso no solo, lo veo en el paradigma teomaterialista científico, moderno, intelectual, tecnológico, tecnócrata. Se ve también en los círculos de espiritualismo, que hablan de, yo no voy a gastar energía en eso. No le demos energía, como si usted fuera una batería para acumular energía. No, la energía es el medio para su objetivo, no el fin. La energía tiene que ser, lo que dijimos hoy, el alimento para hacer. La energía llega a ser el conocimiento, para hacer sabiduría, para aplicar, no para acumular. Entonces, volviendo a la pregunta, la curvatura geométrica y los avistamientos a larga distancia y todo experimento que vaya sobre la superficie terrestre, me parece el pilar fundamental, que básicamente desmorona una estructura y que la gente inmediatamente se desvía al cielo o a mediciones indirectas. Y lo siento,
para tener una medición indirecta, tiene que haber algo directo. Y cuando uno busca sobre la Tierra, pero no se puede medir la Tierra de manera directa. No lo sé. Toda esta estructura está basada en modelos indirectos. Desde Eratóstenes hasta la modernidad. Cuando uno investiga en profundidad, pero no para hacer tropezar al otro, sino para saber, para conocer, que eso es lo que pasa hoy, David. Mucha gente en realidad empieza a hacerte preguntas para ver si en alguna no contestás, entonces ya está. Ah, no me contestaste esa, entonces no es verdad lo que es. Todo lo que yo te dije es mentira porque no me contestaste mi pregunta. Entonces esa persona que está preguntando así, no está queriendo conocer y saber, está queriendo verte caer. Y otra cosa, se exige mucho al cuestionador que sepa todo. Vos tenés que saber de geomensura, tenés que saber de ingeniería, tenés que saber de óptica, tenés que saber esto, tenés que saber de esto. No es que lo hizo un ingeniero, tenés que saber de ingeniería civil, tenés que saber de física, tenés que saber de todo. De geología, tenés que saber todo, ¿viste? Y resulta que la ciencia no está construida así, está construida por distintas disciplinas y distintos sujetos que aportaron al suyo. Pero cuando vienen a preguntarte a vos, te exigen que vos sepas todo. Y no es así. No funciona así. Para eso habemos muchos. Entonces, mi respuesta es esa, David. La curvatura geométrica y J. Tolan y demás experimentos que se han hecho, incluso con las refutaciones que yo he visto, que me parecen muy infantiles, porque dicen, no, pero en realidad lo que ve J. Tolan no es lo que ve. No refutan el experimento, refutan a ver si él no está trampeando. Fíjate, no se refuta la experimentación como abstracto, sino que se refuta el individuo a ver si te quiere engañar. Otra vez lo mismo. La pregunta que me quedaba por realizarte tiene que ver con estos grises del modelo de tierra plana que vos mencionabas. ¿Cuál crees que es el mayor argumento a favor del modelo de la Tierra esférica? ¿Cuál es el principal? El cielo. El cielo. Todo lo que ellos vean en el cielo. Porque, que claro, cuando vos armás un modelo, el modelo sirve justamente para predecir. Pero resulta que el modelo fue cambiando de tamaño, de distancias. Ah, no, pero ya fue, Eratóstenes lo descubrió una vez. No, fueron ajustando los muchachos el modelo. De tal manera que la construcción de distancias, de tamaño y de fenómenos que fueron agregando al modelo, hicieron que cuadre con los fenómenos celestes. Porque de alguna manera, para mi punto de vista, lo que hicieron fue proyectar el cielo sobre la Tierra y por lo tanto ajustar. Entonces la datación del cielo está a fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Un modelo de datación celeste, ¿sí?, es el problema del modelo de la Tierra plana porque no habla del cielo. Sin embargo, una vez que te presentan la totalidad de un modelo, vos estás obligado a presentar otra totalidad. Pero ¿qué pasa? Para eso se requiere tiempo, se requiere cronos. ¿Por qué digo cronos? Porque van a suceder fenómenos como han sucedido para el modelo heliocéntrico que contradicen el modelo, pero que se lo explica con un dibujito, no pasa nada, ¿no? Como eclipses, como el selenelium, por ejemplo, que no puede ser explicado y que lo dicen, bueno, no debería, te dicen. Y entonces, que si lo acabamos de observar, bueno, no, pero no debería. Y entonces, bueno. Entonces, lo que yo veo que lo más difícil, incluso para el modelo heliocéntrico, para todo modelo, está en la Tierra. Como ellos te presentan un Mercator, o incluso los terraplanistas presentan un Gleason que tiene un montón de elementos, Mercator ni hablar, para todo lo más difícil es la Tierra, el modelo, es decir, el plano. Fíjate vos, el plano. Entonces ahí está, como ellos te presentaron un plano, y del otro lado hay un plano que no coincide, etcétera, etcétera, ahí empieza un debate. Ahí empieza, no, pues usted no tiene nada, no, pues te presento un modelo, no, pero falla, pero el tuyo también. O vos tenés, lo único que hay es la Blue Marble 1972. El resto, todos los modelos son dibujitos. Ellos incluso, tal es que
me da mucha gracia, porque ese dibujito o esa foto de la Blue Marble, 1972, no está con el sistema completo. Porque cuando te tienen que presentar el sistema completo, te dibujan, te hacen un dibujito. Que el sol acá y te dicen esto no está a escala, obvio. Entonces, si ellos exigen que vos le presentes un modelo real, ni ellos te lo hacen, te muestran una foto de la Tierra nada más. Pero no, prestame una foto de la Tierra con la Luna, con. No, no, porque las distancias son enormes. Ah, bueno, ahí empieza la discusión. Yo creo, y esto no es solo para el terraplanismo y el heliocentrismo, perdón, solo para el terraplanismo, para el heliocentrismo también, tienen un problema de presentar el suelo. Y yo no creo que nunca lo van a hacer, porque eso es geopolítica. Impecable, Dani. Me quedo con esta última reflexión que comentabas. No sé si querés decir algo más que te haya quedado en el tintero a vos para comentar antes de cerrar. No, agradecerte, David, agradecerte por esta charla, por esta conversación, perdón, conversión también, ¿no? Ojo, uno convierte varias cosas también. Cuando uno se escucha, me gustaron tus preguntas porque me ayuda a recordar y a reflexionar y a rever si, por ejemplo, yo hace mucho que no hablo del movimiento, del movimiento no, de la Tierra plana y todo eso, y hay cosas que, a ver si me acuerdo perfecto, a ver si lo recuerdo, lo reviso, lo refresco, sobre todo porque se avecinan algunos debates que me han invitado y va a estar divertido. Está divertido porque a mí me gusta eso y sobre todo poder reflexionar y ver cómo piensa el otro y observar cómo tiene estructuradas el modelo en la cabeza y cómo, fíjate, uno ha armado un modelo de cómo predecir las preguntas que van a hacer. Porque eso también, cuando uno ve que hay preguntas que no son propias, detrás de eso hay una programación. La gente pregunta lo mismo. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y qué pasa con el día? Todas las preguntas son arquetípicas. Pocas veces he escuchado preguntas que dijo, a ver, explícame esto, que voy a decir, este la pensó él. Son todas por default. Bueno, ahí hay detrás entonces un esquema armado, estructurado y con mucha fortaleza, que hay que tener el doble de fortaleza y valentía para ponerlo en cuestionamiento. Así que nada más que eso, te agradezco muchísimo por esta charla y ha sido un placer. Espero que hayan algunas más. El agradecido soy yo y bueno, espero que sea hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.